Muy bien, ¿cómo les va? Quiero saludarles desde acá, Hernán Alcayá, con este tu programa Dabar Coaching, entrenamiento, Dabar en hebreo, palabra profética, entrenados en la palabra profética. En esta oportunidad pasamos a saludarles y a compartir algo de este programa. Si no te congregás, sobre este tema, si no te congregás, las cosas no te van a ir bien. Si vos no seguís sin congregarte, te vas a seguir con esa vida mala. Y haciendo referencia a una situación muchas veces es momentánea, pasajera, que muchas veces puede tener que ver o no con el no congregarse. A veces las cosas suceden realmente porque no nos congregamos, y voy a decir en qué casos. Y otras cosas, en su mayoría, las cosas que suceden no es porque no nos congregamos, las cosas malas que suceden. Puede que tenga que ver relación el no congregarse cuando vos sos nuevo, estás arrancando en el Señor, no tenés muy claro algunas cosas y vas metiendo las patas. Entonces sirve el ir a la iglesia para desasnarte, para conocer la palabra, para empezar a vivir la vida como el Señor así quiere que vivamos. Ahora, de ahí a que todo lo que te suceda es porque vos no te estás congregando, entonces hago como el dermatólogo, voy directo al grano. ¿Qué pasó en la época de pandemia? Donde los templos se cerraron. La gente económicamente le fue mal, en el matrimonio todo le fue mal. Es cierto de que hubo un montón de divorcios. Voy a tapar la marca. No es vino, aclaro. Pero se me seca la garganta. ¿Qué pasó con esa gente? Las cosas le fueron mal. Se perdieron. Es una familia que se va. Ahora corresponde que se vaya al infierno porque no se congregó. Y toda la gente que criticaba a aquellas personas que hacían como yo transmisiones en vivo por no estar en el templo, porque no sé qué cosa, ¿qué tuvieron que hacer? Empezar a hacer vivos, empezar a hacer streaming, empezar a hacer transmisiones. Entonces vamos a desasnarnos de acá, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y yo sé que para muchos es un tema muy básico, pero quiero decirte que si para vos es básico, con esta cosa básica maltrataban a un montón de personas. Y la idea es desasnarnos y ver qué dice la palabra. Aclaro, hago una aclaración, nobleza obliga. Yo con lo que voy a decir, no, que dice ahí la palabra, no estoy ni mi animosidad en ningún sentido es que la gente deje de asistir a la iglesia, deje de congregarse. No, por el contrario, pero vamos a ver qué es congregarse. Porque muchos se van a sentir tocados, yo no te voy a juzgar, yo no soy tu juez, pero te vas a juzgar mientras yo esté leyendo la palabra. Va a haber mucha gente que se va a retratar y se va a dar cuenta si está haciendo las cosas bien conforme a la palabra, no conforme a lo que yo diga, o si está haciendo las cosas mal, no conforme a lo que yo diga, sino conforme a la palabra. Entonces, vamos a ir a ver qué es. Punto número 1, que el Padre envió a su Hijo Jesucristo, que nosotros lo sabemos. El Padre Jesús obtuvo total y completa redención, salvación. Obviamente estoy hablando en términos que la gente entiende, a gente que ya está metida y tiene años en el camino del Señor. De eso se trata estos programas. Dabar Coaching lleva el propósito de asistir a aquellas personas que están en el camino del Señor y que están cojeando de una pata o hay algo, un complemento que le falta. En ningún momento estamos sacando gente de las congregaciones, en ningún momento estoy buscando que ustedes den sus diezmos a mí, muy por el contrario. La idea es una asistencia que lo estamos haciendo a través de estos programas gratuitos y después obviamente sí tenemos una atención personalizada que obviamente eso sí lo cobramos. Pero al margen de eso, este tipo de mensaje no es el caso. Este tipo de mensaje tiene que ver con despertar a nivel general. ¿Qué enseñan las Escrituras? Entonces no hay ningún tipo de animosidad a que la gente deje de congregarse, abandone las iglesias, pero vamos a aclararlo. Cuando el Señor Yeshua resucita y tiene total, completa victoria, es aceptado ante el Tribunal Supremo Celestial el sacrificio que Él hizo al entregar su cuerpo, al morir por nosotros, y Él nos dio eterna redención, eterna salvación. Yo no tengo que aclarar si la salvación se pierde o no, porque se supone que si vos sos ministro, eso lo tenés que tener más que claro. Uno podés andar dudando como la gran mayoría de seres, salvo pierde la salvación. Me imagino que no andarás en eso, sino estás en muy graves problemas, porque eso es una doctrina muy, pero muy básica que la tendrías que tener en claro. Bien. Avanzando. Cuando el Padre nos dio salvación, nos dio eterna redención, salvación, y nosotros tenemos que estudiar la palabra para renovar nuestra mente, porque lo que nace de nuevo es nuestro espíritu humano. Y lo que nosotros le llamamos alma, que en realidad es mente, muy mal llamada alma, la mente tiene que ser renovada con la palabra. Y tenemos infinidad de pasajes bíblicos donde Rab Shaul, donde Pablo enseña que nosotros necesitamos renovar nuestra mente
hasta ser formado, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y para eso Él también levantó ministros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, a fin con el propósito de perfeccionar, esto es, hacer madurar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos llevados por todo viento de doctrina de mucha gente que utiliza con estratagema o con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza y todo lo que enseña la Escritura hablando al Señor. Bien, el tema de congregarme no tiene que ver con salvación, porque la salvación no la dio el Señor. Entonces, ¿qué pasa? La persona que de repente no va a la iglesia pero aceptó al Señor y en el último momento de que recibió salvación se murió. Como no tuvo tiempo de ir a la iglesia, ¿no es salvo? El Señor dice que Él nos dio eterna salvación y dice que no es por las obras que nosotros somos salvos, sino por la gracia del Señor, por la fe en el Señor Jesucristo que nosotros hemos depositado. Él nos salvó. Punto número 1. El tema de congregarse tiene que ver con crecer en el Señor, con avanzar. O sea, la iglesia no te da salvación. La iglesia es un medio que al escuchar y al hablarte del Señor, para aquellas personas que no conocen al Señor, es un medio para recibir salvación. Lo que sí la iglesia es, lo que nosotros le llamamos iglesia, que en realidad es quejilá, que es tribunal, asamblea, congregación, te enseñan al cómo vivir en el Señor. Si es una iglesia que enseña correctamente las Escrituras, porque nosotros acá vemos que hay una sopa de mondongo y que se enseñan un montón de cosas. Pero hablando de personas que son serias, que enseñan la palabra, como hay muchos ministros que son serios, entrenados en la palabra, como muy pocos, y enseñan la verdad y llevan el propósito de despertar conciencia, que al fin y al cabo eso era lo que hacía el Señor. Entonces, vamos a leer, a ver, aclarando esto, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el capítulo 2, mejor, vamos en el capítulo 2, después de Shavuot, lo que nosotros o la iglesia evangélica conoce como Pentecostés, sí, esa carga emotiva, porque estoy tan cansado de aclarar términos, pero bueno, vamos al capítulo 2 de Hechos 14, donde dice, entonces Kefa, o sea, entonces Pedro, Kefa su verdadero nombre en hebreo, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró, diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchad mis palabras, porque estos no son borrachos. Y le empieza a enseñar después del derramamiento de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que fue derramado el poder del Espíritu Santo, o sea, sobre ellos. Y dice que el lleno del Espíritu Santo se paró y le empieza a explicar que eso que ellos estaban viendo y experimentando, cuando empezaron a hablar lengua de fuego, cuando se les repartieron lenguas como llama de fuego arriba de las cabezas, y bueno, un estruendo tremendo, dice que toda la gente se empezó a acercar porque empezaban a hablar y los escuchaban hablar en otras lenguas. Había cretenses, había de todo. Entonces la gente quedó impactada y empezó a decir que eran borrachos. Bueno, en el resurgimiento de lo que es la asamblea, la congregación, Pedro comienza a dar una explicación de lo que estaba sucediendo. Y dice que después de la predicación de Pedro, 3.000 almas se convirtieron, entregando su vida a Yeshua, entregando su vida al Señor. Y en el capítulo 5, avanzando un poquitito, tengo que poner este fundamento, lo que se vivía en la iglesia del primer siglo, en la asamblea del primer siglo. Tengo que aclararlo porque en realidad el Padre no vino a fundar una congregación, no vino a fundar una iglesia, Él vino a fundar un reino y estableció un reino. Nosotros, los hombres, mucha inserción de las doctrinas católicas, la iglesia evangélica se las mamó todas, entonces todo a través de un edificio, todo a través de un templo, y pareciera que lo sacas de ahí como que Dios no se pudiera manifestar ni mover, y eso no es así. Pero vamos a ver qué es lo que sucedía en la iglesia, en nosotros, en aquella persona que habían nacido de nuevo, habían aceptado al Señor, y ellos eran la iglesia. Todo lo demás tiene que ver con templo. Vamos a ver qué era lo que vivían, porque dijimos, no me fui de tema, que si no te congregás, las cosas te van a ir mal. Esa frase que dicen para manipular a la gente. Bueno, en Hechos capítulo 5, versículo 12, dice, por manos de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
pero de los demás ninguno osaba juntarse con ellos. Pero el pueblo los alababa grandemente, y muchos más creyentes en el Señor eran añadidos, multitudes de hombres y de mujeres. Sacaban a los enfermos a las calles y les ponían en catres y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Y eran curados por la sombra de Pedro. También de ciudades circunvecinas de Jerusalén concurría la multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había milagros, señales, maravillas, y eso era lo normal en la iglesia del primer siglo. Aclaro y digo iglesia del primer siglo porque la gente está acostumbrada a decir la iglesia se me fue la palabra ahora. Bueno, primitiva, ahí está. Y primitiva me suena a chimpancé, me suena a mono, a gorila. Entonces, si es así, no. O sea, estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Primitiva, aparte de muchas cosas que nosotros tenemos que vivir, que tienen que ser mejores que la iglesia del primer siglo. Porque la gente dice, la persecución comenzó. No, la persecución todavía no comenzó, está comenzando. Yo quisiera ir a la iglesia primitiva. Si vas a ir, no creo que aguantes, porque si no aguantás una orden del gobierno, no aguantás el encierro, no aguantás un montón de cosas, no estás sabiendo de lo que vos estás hablando. Entonces, hago mención de esto porque quiero decir lo que se vivía en aquel tiempo. Dice que todas las cosas las tenían en común, dice que vendían las propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles, pero ellos hacían que nadie tuviera ningún tipo de necesidad. He escuchado ese mismo pasaje tergiversado de decir, vos querés prosperar, entonces tenés que poner tus propiedades, tus títulos de propiedad, tus autos, las joyas, todo entregárselo a los pies de los apóstoles para que vos seas bendecido. ¿Desde cuándo? Entonces ya empezamos a romper vacas sagradas, ya empezamos a deshacer, a desasnar becerros de oro y a romperlos en su totalidad, porque la iglesia del Señor no es eso. La iglesia, siempre digo lo mismo, la iglesia evangélica tiene mucha cosa, mucho show, mucha ambientación. Y entendemos nosotros que ningún esfuerzo físico produce jamás y nunca algo espiritual. Vuelvo a repetirlo, ningún esfuerzo o obra física produce nunca nada espiritual. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, y la luz fue. Entonces, lo físico que viene de parte de Dios siempre es producido primero por algo espiritual. Hay mucha gente que trabaja de manera distinta, quiere cumplir el ministerio que Dios le dio con sus propias fuerzas únicamente. Claro, voluntariamente nos tenemos que envolver, hay un montón de cosas que hacer, pero hay personas que se rigen únicamente por barítono, por hacer esto, por armar grupos. No estoy en contra de eso, entiéndame la esencia y la motivación que yo quiero hablar. Quiero llevar paz para aquella gente que está en una vorágine, que está en un grupo, en una célula, en el G12, en las barracas, no sé, la cuestión que tenemos frutas y hortalizas, una huerta. Vos sos mi semilla, vos sos mi racimo, vos sos... Y tiene presión porque no puede llegar a los 10 líderes, a los 5 líderes, a los 120. Entonces se desvirtuó todo eso y tenemos un montón de gente como manada siguiendo a un pastor o a una manada que están podridos por dentro y no están sanos. Y van a un lugar donde la gente no los entrena ni los sana, los entrena únicamente para ellos, para sus servicios. Son faraones que los hacen trabajar a estos obreros o estas ovejas para que construyan pirámides, para que los disfruten ellos. Y ese es un sistema babilónico, faraónico, satánico, diabólico. Mucha gente va a tener que despertar y salir de eso. Perdonen que arranqué, pero nosotros tenemos que ser objetivos. Hay mucha gente que está en esos grupos y que no está viviendo nada de lo que la Escritura dice. Y no estamos diciendo y yendo al extremo de que tienen que ser perfectos. No, lo que estamos diciendo es, la gente tiene que estar sana primeramente por ellos mismos. Y después si quieren servir, si quieren trabajar para el Señor, que trabajen, pero sanos. Porque si no, es lo mismo que una empresa. Vengan. Y el empresario o el dueño de un negocio, ponele, va a querer que vos vengas, cumplas tu trabajo y después te vayas. No le importa nada de tu vida personal, si peleaste o no peleaste con tu esposa, si te alcanza el sueldo que te alcanzan. Vos venís porque la visión, el negocio, la empresa tiene que seguir funcionando. Y lamentablemente nosotros vemos exactamente lo mismo
estamos viviendo y viendo exactamente lo mismo en las congregaciones. Porque es cierto, hay congregaciones que sí la ayuda del Espíritu Santo funcionan, porque están bien organizadas, porque están bien administradas, porque los entrenas a todos como si fueran franquicias. Si te vas a ir a la sede central, las sucursales, porque son sucursales, no son obras hijas ni anexos, tienen que funcionar. Y vos lo ves lo mismo que estas empresas de comidas rápidas, de hamburguesas. En todo lugar te tienen que atender lo mismo, las hamburguesas tienen que tener el mismo sabor, las papas tienen que ser de la misma manera y todo lo otro. Entonces es una franquicia y de esto se terminó haciendo una sopa de mondongo. Al que le guste bien y al que no también podés cortar el programa y seguir viendo, pero esto es una realidad que mucha gente, a vos no te puede gustar, pero hay otros que ahora que desde que empezaron a escuchar y están escuchando, están atornillados enfrente de la computadora, enfrente de su televisor, enfrente del canal de YouTube, enfrente de Facebook, por la red social donde vos lo estés viendo, porque saben que lo que yo estoy hablando es la verdad y es tiempo de que comencemos a despertar, es tiempo de que nos entrenen para saber nosotros qué tenemos, qué podemos y qué somos en Cristo y que no somos una ovejita, porque la oveja es una expresión para el pueblo de Israel, y era una expresión para el pueblo de Israel, porque la oveja es un animal renuente, que no tiene sentido de dirección, que a veces el pastor tenía que, con el cayado, con la vara, tenía que quebrarle las piernas porque quedaba trancada o se metía constantemente en lugares donde no se tenía que meter, por eso se la montaba en el lomo y la sacaba y la llevaba. Y por eso, por meterles esa mentalidad que no aplica a nosotros, porque nosotros somos nueva creación, nosotros no tenemos nada que ver con el término oveja, porque tenía que ver con el pueblo de Israel, un pueblo duro, de dura cerviz, se encargaron los líderes, porque son líderes, no son ministros, de meter esa mentalidad. Entonces tiene una drogadependencia pastoral. Si el pastor no me agarra en su regazo, si no me tiene en sus lomos, fíjate cómo fue y no dejó las 29 para venirme a buscar a mí. Generaron una generación, valga la redundancia, de estúpidos, de tarados, de mediocres, de parásitos. Cristo no murió para que vos, después que le entregues tu vida a Él, sigas siendo el mismo parásito y el mismo drogadependiente de la gente. Y ahora es exactamente lo mismo, pero a través de un pastor. O con un pastor. Hay gente que antes de conocer al Señor hacían negocio. Bueno, eran no sé, un pulpo, vendían acá, vendían allá, se ganaban gente, vienen, acepta a Cristo, no sé qué pasa, todo el mundo los roba, se empobrecieron, no entiendo. Y eso tiene mucho que ver por la mala enseñanza de las Escrituras. Entonces, si vos vas a ir a esos lugares donde únicamente te entrenan para que vos les seas funcional y no te van a dar nada encima y gratis, va a ser para administrar una fortuna que generalmente va a ir para una persona o para un matrimonio. Vuelvo a repetir, no estoy instando a la gente que se vaya de la congregación, pero si vos tenés que dejar la congregación porque esa es una iglesia prostituta, entonces te estoy instando a que te vayas. Y no te estoy diciendo venite conmigo, lo que estoy diciendo es que salgas, que corras por tu vida. Porque eso ya se empezaron a caer, ya se empezaron a caer a nivel internacional, en Argentina, en Miami, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, en Bolivia, Portugal, Alemania. Esas máscaras no la pueden sostener mucho tiempo. Se está cumpliendo bíblicamente lo que la Biblia habla acerca de la apostasía, se apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Y mucha gente se está apartando de la fe. Y muchos líderes se están apartando de la fe genuina. Ya no tienen más nada que dar. Y como no tienen más nada que dar, bueno, ahora vamos a hablar de la salud. ¿Cómo tenés que? Voy a un nutricionista. Que te darán cuenta que no estoy yendo al nutricionista. ¿Me entienden? O sea, está bien que hablemos de salud, está bien, pero mi responsabilidad como ministro es estudiar la palabra de Dios. Pedro me ama, sí. Pedro me ama, sí. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mi corazón. Pedro me ama, y Pedro se entristeció de que le preguntara así. Apacienta mi... O sea, la primera responsabilidad de un pastor o ministro en general, ni hablar si es un maestro, es estar estudiando las Escrituras para tener que dar. No fuimos llamados a levantar paredes, no fuimos llamados a levantar las mesas. Para eso están los diáconos. Si yo estoy comenzando, se entiende que yo no tengo a nadie, voy a levantar paredes. Yo no lo haría porque no soy albañil, imagínense la pared que podría edificar. Pero por poner un ejemplo, al principio todo bien, pero yo no estoy para hacer los eventos sociales. Si yo soy un ministro, no un líder, un ministro, yo estoy para estudiar las Escrituras y darle la palabra pura, desnuda.
Y la gente tiene que ser avivada para que no asista más a esos lugares donde lo único que le dan es psicología. Y no estoy en contra de psicología, pero si necesito un psicólogo, voy a un psicólogo y bueno, voy a un profesional bueno y le garpo porque él estudió, le pago porque él estudió para eso. Y me quito la mentalidad de iglesia que todo lo tengo que tener gratis. Perdón, pero la garganta se me seca. Entonces, ¿a qué lugar voy a ir yo? ¿Voy a ir a un lugar donde me manipulan? ¿Voy a ir a un lugar donde me explotan, donde me intimidan? Cuando una persona te intimida, te manipula y te explota, bíblicamente está practicando brujería. ¿A ese lugar vos tenés que ir? No, ¿cómo? Usted se acaba... Yo no lo veo venir a la iglesia. Y capaz que no va a la iglesia porque vos sos un tarado. O porque querés tomarlo de tarado a una persona que no es tarada. Porque la persona trabaja a nivel secular, tiene trato con la gente y se da cuenta cuando lo quieren manipular. ¿No te preguntaste eso vos? Entonces, la gente tiene que ir a un lugar donde ven envidia, celos, adulterio, chisme. Está mejor la gente que no conoce a Dios que la gente que está metida ahí adentro, dentro de esas cuatro paredes. No digo que todos sean así, pero despertate. ¿Y cuál es el problema? Si la persona se despierta es un rebelde. ¿Por qué? Y te confronta. No, y empiezan esas reuniones secreto o por WhatsApp o por Zoom. Pero fíjate que la fulana de tal no sé qué cosa. Fíjate que no esto que lo otro. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver qué dice Hebreos para terminar. Hebreos. Dios. Hebreos, vamos a leer Hebreos 10 desde el versículo 19. Así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo celestial, te está hablando de Yeshua y de su sangre, por la sangre de Jesús, o sea, tenemos libertad. La expresión teniendo, hermanos míos, teniendo confianza, dice acá. Estoy leyendo siempre de la Biblia textual, que tiene más de 4.700 correcciones a Reina Valera. No digo que esta Biblia sea perfecta, pero un poquitito mejor. Así que teniendo libertad, confianza para entrar en el lugar santísimo celestial por medio del sangre. La expresión teniendo confianza es como aquel niño o hijo que entra a la habitación de su padre sin golpear. Tremendo, ¿no? Qué tremendo que tenemos nosotros a Yeshua a nuestro favor y podemos entrar a su presencia para que Él hable con nosotros, no para que nos atienda, para que hable en cualquier momento y nosotros estamos mal porque el pastor no nos puede atender, porque tiene tanta gente que vos tenés que pedir turno. Se entiende, hay mucha gente, o sea, lo tienen que hacer de manera ordenada y tenés que pedir turno para hablar, pero hermanos, está bien al principio, pero después uno puede ser un drogadependiente pastoral. Y no me digas que sos maduro, porque en tu actuar yo me doy cuenta y en tu hablar que no sos maduro nada. Y no digo maduro de la vida, maduro en la palabra, entendimiento de la palabra. La palabra te forma, no sirve solamente para informarte. La palabra, si vos la aceptas y la pones en práctica, te empieza a formar. Entonces es tiempo de que seamos formados en la palabra. Si tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo celestial por medio de la sangre de Yeshua, ¿por qué estás mal? Porque tu pastor no te puede atender. O vos generás una idolatría estúpida, que Padre, Hijo, Espíritu Santo, y al ladito sigue tu líder, tu mentor de grupo, tu pastor, que es muy mal. Él está para aconsejarte, para ayudarte. En realidad él está para entrenarte en la palabra, no solamente para darte psicología, principalmente para entrenarte en la palabra. Y va a tener tiempo, otras veces no va a tener tiempo, otras veces no va a tener ganas de atender. O sea, sigue siendo un ser humano. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Me voy a poner en el mismo bote, aunque no estoy en el bote, gracias a Dios. Y humilde o orgullosamente lo digo. No soy mejor que nadie, pero sí me considero distinto, no mejor. Porque según el Padre somos únicos en su clase. Y se genera o generamos esa drogadependencia. Si no estás con... Y el día que te decidas ir de la iglesia, o decidas irse de ese grupo, y que no sé, y empiezan a cuestionarte, y empiezan a trabajarte psicológicamente, y peor si vos sos una persona adinerada, porque muchas veces las personas que están en el grupo VIP, le llaman ahora, de los pastores, o dentro de sus 12, son precisamente aquellos que tienen mejor finanzas que los otros. Entonces,
Esto va a pasar con seres humanos, pero por supuesto, donde hay seres humanos siempre va a pasar todo este manoseo, que no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando vos te querés ir porque empezás a ver todo esto, ellos te entran a manipular, ahí se ponen bíblicos, no, pero lo mejor, qué bueno, qué lindo, qué bueno que es habitar los hermanos juntos en unidad. Hermanos, y hay peñones, hay discusiones. La primera que trae chisme es la líder, la mujer, el pastor, los más carnales están alrededor de los pastores. ¿Estoy generalizando? No. Así que si vos sos ministro y saltás enojado y empezás a escribir los comentarios, qué sé yo, ese es un tema tuyo. Si vos estás haciendo las cosas bien, no tenés por qué hacer. Entonces, si tenemos libertad para entrar al lugar santísimo celestial, la gente tiene que llevar a Cristo. Bueno, sigamos a ver qué nos dice. Ay, Dios mío. Verso 20. La sangre la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre nuestra vida, no sobre el templo, no sobre el edificio. La casa de Dios, nosotros somos el templo de la Ruach HaKodesh, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones, las mentes rociadas y así libres de mala conciencia. Por eso no estamos hablando de corazón, el corazón físico, eso es un órgano que bombea sangre. ¿Se entiende? Rociado y así de mala conciencia, según el contexto está hablando de la mente. Y los cuerpos lavados con agua pura. Esa es la palabra. La palabra es la que limpia. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos profetizó. Acá tradujeron el que prometió. El Padre ya sabemos que no promete nada. Lo que el Padre dice, lo que el Padre enseña es. ¿Sí? Y amén. El Padre declara, el Padre hace juramento, el Padre profetiza, pero Él no promete nada. Bueno, y considerémonos, ahí está, los unos y los otros por estímulo del amor y de las buenas obras. Wow, que nosotros estemos confiadamente, que tenemos para entrar al lugar santísimo en confianza por medio de la sangre de Yeshua, que nos consideremos, que ya estemos tranquilos, que tengamos nuestra conciencia limpia. Eso es lo que se tiene que vivir, digo, ¿no? ¿Vos ves todo eso que te dice ahí la Escritura en tu lugar donde te congregás? Sigamos entonces. Mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos profetizó, y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. La buenas obras ahí es de la palabra. Está rodeados del amor de Dios y de la buena palabra, para que pongamos las buenas obras de la palabra. Y acá dice, no abandonando nuestra propia asamblea. Me encanta como lo dice acá, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor. Y consideraron los unos a todos, no abandonando, o sea, como algunos tienen por costumbre el no congregarse. Traducido, Reina Valera dice una cosa así. Pero ahí, claro, si vos estás viviendo el amor, si vos estás viviendo que te consideran, si vos estás viviendo que te están enseñando la palabra, si vos estás siendo edificado en la palabra, te llevan a que entres al lugar santísimo celestial y no tanto que entres a la oficina del pastor, y te enseñan la palabra, consideremos que estemos en paz, en shalom, en gozo. Entonces, ¿cómo te vas a apartar? ¿Cómo te vas a ir de semejante lugar? Como algunos tienen por costumbre el no congregarse. Siempre va a haber gente que le va a encontrar la quinta, y acá voy a generar el balance. Siempre vamos a encontrar gente que le va a encontrar la quinta pata al gato, que lo va a juzgar de cualquier cosa, se equivocó, porque están idolatrando a la persona y son seres humanos y se van a equivocar. Quizás un día no esperaba una respuesta de tu líder, de tu pastor, y quizás no lo hizo conscientemente. Porque vamos a generar el balance, porque yo estuve del otro lado y del otro lado. Estuve de los dos lados. Entonces entiendo cuando la gente habla cosas que son chismosas, pero también entiendo cuando la gente habla cosas que existen, que son reales, que en el liderato, porque una cosa es vos sentarte, apoyar la colita ahí en la silla, gloria a Dios, y participar de la reunión, y otra cosa es cuando entras al liderato. Ahí ya cuando vas a cruzar esa puerta, tenés que tener pie de plomo, tenés que tener piel de rinoceronte y bañados en aceite. Porque lo que se ve, Dios mío, yo he ido a congregaciones
donde el padre me muestra a fulana casada, esposa del pastor, tratándose de levantar o enganchar o seducir o coquetearle al esposo de... ¿Eso debería ser así? No debería ser así. Se ve en casi todos lados. Si eso es el liderato, ¿qué queda para abajo? Por otro lado tenemos un líder, un hombre cuerdo, una mujer cuerda que ama a su esposa, que hace las cosas bien, pero tampoco tiene control de lo que pase de él para abajo. Entonces se tiene que cuidar como un nene de no hacerse pis encima. Tampoco es justo. Tampoco es justo porque le echamos la carga de todo lo que sucede al ministro, al pastor. Esto me pasó, si él adulteró, entonces yo voy a caer en adulterio, porque la transferencia de espíritu y entra, mi hermano, pero ¿de quién naciste vos de nuevo? ¿Naciste del Señor o naciste del pastor? ¿De quién naciste de nuevo? Si fulano, tu líder, cometió un error y es un escándalo, no sé qué cosa, no tiene por qué tocarte a vos porque vos estás en la palabra. Ahí está. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no tuvo visión de Dios, no vio las cosas como Dios lo ve, no tuvo revelación. Y la ignorancia no te exime de la culpa. En algo que vos seas ignorante de la palabra, no te exime de la culpa. Vas en el auto, no viste que cambió para rojo el semáforo. Te para el fiscal de tránsito y te dice, usted tiene una multa, le hago una multa porque... Pero yo no lo vi. No, está muy bien. Y te sigue haciendo, no, pero le estoy diciendo que no lo vi. Muy bien. Pero acá tiene la multa. Usted esto lo tiene que pagar o le llevamos el auto y se lo acarreamos y se lo secuestramos brevemente. Pero es que yo no lo vi. No, es que yo le entiendo que usted no lo vio. Independientemente de que usted no lo haya visto o no sepa que ahí estaba funcionando un semáforo, usted tiene que pagar la multa porque la ignorancia o su no visión no te exime de la culpa. Samuel 3 dice que en aquel tiempo no había visión con frecuencia. Entonces no me vengas a manipular a mí, hablándome en contra de un pastor que hace lo que puede y hasta donde puede o hasta donde le dan porque se le fue, la cantidad de gente se le fue del gobierno de las manos. ¿Qué puede pasar? Y tampoco vos como miembro, como congregante, te tenés que comer todo lo que te dicen. Porque yo no soy ni vos, no somos ovejas. Somos una nueva creación, somos redimidos, justificados, limpios por la sangre de Yeshua. Y somos una nueva creación en Él. Y somos ejecutivos y representantes de Él en la tierra. Personas vivas en el espíritu, vivas en la conciencia, vivas en lo terrenal. Escuchás a una persona 5 minutos, pero por el hecho de conocer la Torá, la Tanakh, el Nuevo Testamento, toda la Escritura, es lo que te hace sabio. Y es mentira que si vos no te congregás las cosas te van a ir mal. Eso es una mentira. Porque para una persona que está en un lugar donde se está viviendo todo esto que dice acá, el libro de Hechos, lo que vivían como la iglesia del primer siglo, lo que dice Hebreos 10, los milagros, la perseverancia, lo que había, el amor fraternal. ¿Vos estás viviendo todo eso donde vos estás? No me lo tenés que responder. Respondételo para vos. ¿Vos como líder estás ministrando todo lo que el Padre te dice y la verdad y no tenés manipulado a nadie? Digo, pregunto, porque vos no crees que vos vas a pasar desapercibido ante el Bimá de Cristo, ante el tribunal de Cristo, como líder, como mentor. O solamente estás buscando material para ver cuánta gente tenés reteniendo y como dije anteriormente, cuando ya no tenés, te pones en diabetólogo, te pones en nutricionista, te pones en, no sé, porque los álteres, o porque la vida, o porque no, realmente no está siendo sano, o porque de repente una persona tuvo un encuentro con Jesús y vos decís, hay que ver si fue Jesús, pero pará, le estás generando una controversia a esa persona. Y te tengo que recordar que vos no sos dueño de las vidas, no de las almas, como dice la iglesia evangélica. Vos no sos dueño de las vidas. Vos sos un entrenador y que el día de mañana vas a rendir cuenta por cada persona que vos discipulaste y la entrenaste bien o mal. Si la entrenaste bien o hiciste lo que tenías que hacer de acuerdo a las escrituras, tendrás galardón. Si no, no se te dará galardón. Y por eso dice la Escritura que Él enjugará toda lágrima, porque va a haber gente que se va a sentar delante de Yeshua y no va a ser necesario hablar. Es una mirada que te desnuda, aquella que vio Juan, que los ojos eran como llama de fuego. La gente no le tiene temor a eso. Y hablo tanto de pastores, de líderes y de congregantes también. Porque hay gente que lo único que le hacen al líder es en boicotearlo, en hacerle una sedición, en dividirle la iglesia, en hablar mal de ellos.
bastante paciencia que te tiene. Por eso yo el don pastoral, que es una naturaleza adquirida, yo no la tengo, porque yo te pongo en vereda en 2 minutos. Y a Jesús muchos se le fueron por su mensaje. Él también le preguntó, ¿y ustedes? ¿También se quieren ir? Y le dijeron, no, ¿a dónde nos vamos a ir si vos sos el único que tiene palabra de vida? Porque ellos entendieron que las palabras de Yeshua son espíritu y son vida. Zoe, salvación, preservación, y hasta el hartazgo lo voy a repetir. ¿Por qué hasta el hartazgo? Porque tenemos un pueblo que no lo entiende. Que si el pastor no le pone la mano, que si no recibe la llamada... A mí, yo iba a hogares donde, no voy a decir dónde, ni zona, ni nada, me creían que yo era un brujo. Porque iban a estar ahí con ellos. Y me querían toda la mañana. Y me daban la comida, me la puedo pagar yo, gracias a Dios. Me la podía pagar yo. Yo quería estar máximo, a ver cuál es, primera necesidad. 1 hora y me voy. 2 horas. Ahora, si vos me decís que vamos a confraternizar, que vamos a tener una reunión de amigos, bueno, entonces no hablemos de la palabra. Hermano, usted no quiere hablar de la palabra. Sí, quiero hablar, pero todo 24 horas al día estoy hablando de la palabra con gente. Entonces me quiero relajar, quiero estar tranquilo, quiero socializar también. Necesito, como cualquier persona que esté activa en el ministerio, part-time o tiempo completo, distraerte, salir y tomar un café con tu esposa, juntarte. No digo jugar al fútbol yo porque no juego al fútbol, porque si quiero jugar al fútbol, la pelota voy a hacer yo, me van a usar de pelota a mí porque no corro ni 2 cuadras. Pero lo que quiero decir es, no ates al líder. Y si te encontraste 1 o 2 personas que te dan el diezmo, vos como líder no vivís para ellos. Porque el diezmo hay que darlo. Y si de repente se te van, que se te vayan. Vos no sos dueño. Es lo mejor, entrar así en el liderato es lo mejor. Pero ¿qué pasa? Empezamos a ver la falencia de nuestros líderes, que una cosa son errores y otra cosa son horrores. Otra cosa es ver cómo tu líder pisa cabeza para llegar a donde llegó. Entonces después esos mismos quieren convencer a la gente, no te congregaste, va a ir mal. ¿A quién me voy a congregar? ¿A tu iglesia? Donde vos no te llevas bien con tu mujer, donde la maltratás en público, donde lo único que haces es vivir para pedir plata, guita, donde el chisme reina en toda tu vida, donde tus líderes no están sanos y terminan más lastimando gente allá adentro que fuera de ahí, y vos me decís que a mí me va a ir mal porque yo no me congrego. ¿Qué me estás diciendo? Y no estoy diciendo que busques la iglesia perfecta porque no la vas a encontrar. Pero sí te estoy diciendo que tenés que volverte a las escrituras que te hacen sabio. Entonces vas a ver actitudes que no te van a afectar. Al principio sí, pero ya te vas a ir como acostumbrando. Fulano engañó a Mengano, ¿viste? Y te va a doler porque por ahí ese Mengano, vos lo conocías, era amigo tuyo, todo lo que vos quieras. Pero ya no mueve tu vida, no mueve tu fe. Nosotros tenemos que ser como el porfiado, ese muñeco inflable que le pegabas y se volvía a parar y le pegaba. Bueno, llega un momento donde nadie te tiene que mover de las raíces de la escritura, independientemente que cambies de iglesia o no. Y hay mucha gente que se dejó de congregar por el tema de esta pandemia y le fue muy bien. ¿Sabes por qué le fue muy bien? No le fue mal, es mentira de que si no te congregaste va a ir las cosas más. No, porque lo mejor que pudo haber pasado es que cuando la gente estuvo encerrada, hija de Dios, no le quedó otra que era el secreto de Jehová porque no lo hacía. No le quedó otra que arrodillarse. No le quedó otra que ellos mismos empezar a buscar y a leer la Biblia por primera vez después de 15, 20 años. Y no estoy diciendo que las iglesias no se abran porque gracias a Dios se están abriendo. Gracias y gloria a Dios por aquellas iglesias que se abrieron, que se están abriendo, y los pastores son hombres serios. Son hombres recatados, son hombres que tienen un testimonio, una vida matrimonial. Yo conozco varios. No es que yo le estoy tirando piedra a los líderes, a los pastores, no. Pero generemos el balance, muchachos. Mirá que hay mucha gente que está en tu congregación, que dice muchas cosas que no están equivocadas. Que a vos como líder no te gusta porque no querés que te desnuden, porque no querés que hablen de vos diciendo la verdad, ese es un tema tuyo. Cuando la gente te dejó de servir, no la llamaste más, no le hablaste más. Y eso pasa en la gran mayoría de las congregaciones. Chicas, grandes, medianas o pequeñas, pasa lo mismo. Y eso está mal. Y alguien se los tiene que decir. Algún miembro que ustedes no tengan idea, en algún momento va a la oficina y les tiene que decir: vos sos un mentiroso porque vos me mentiste, porque vos mentís. Vos sos un engañador, vos sos un adúltero, porque vos como líder lo decís. No tenés
miedo ni tapujo cuando lo tenés que decir de plataforma para señalar y mandar indirectas por el Zoom o por la congregación o por micrófono y lo disfrazás de que es a nivel general, pero se lo estás diciendo por el Zoom a ese hombre, a esa mujer que sabés que está a punto de ir. Si vos no lo querés soltar o querés que se vaya, te lo querés sacar de encima, porque esa es la expresión que utilizan y la disfrazan, se los quieren sacar de encima. Y capaz que lo tenés enfrente tuyo y estás predicando y le estás diciendo en la cara, solapadamente, andate. La gente estúpida, porque tiene una oración estúpida, se sigue quedando. Y palo del ministro, y palo del pastor, y palo. ¿Qué haces ahí? Sos un estúpido, sos una estúpida, permitime que te lo diga. Y te van a seguir dañando. Y ya la responsabilidad no va a ser de ellos, es tuya. Porque te acostumbraste vos a lo malo, varón, te acostumbraste a lo malo, mujer. Y ya se habitúe cuando encontrás otra persona, o un hombre o una mujer, ya sea pareja o a nivel ministerial, o un profeta, o una profeta, o un mentor o una mentora, que no es lo mismo y que te trata mejor, no te convence. Tenés tantas vendas mágicas que puso ese liderato sobre tú que no te convence y seguís atado y atada. Después, cuando la cosa sea grave, cuando te insulten, cuando te maltraten, no vayas llorando a ese líder o a ese mentor para decirle, mirá lo que me hicieron. Sos responsable vos. Porque ellos van a poder mientras vos les des poder. Y no te estoy diciendo que salgas mal de tu congregación, si podés hablar y salir. Y no esperes la bendición. Si te dan la bendición, bien. Porque a veces la bendición es verbal y no es del corazón. Te dice, sí, te bendigo, va. Y están desilusionados porque ya no le va a entrar la misma guita que le entraba antes gracias a que vos sos petrolero, empresario o lo que seas. O simplemente porque no le importa tu dinero, que hay gente que no le importa. Y te quiere sacar de encima porque sos un pesado, una pesada, porque le generaste mucho problema, porque no entendés la visión o porque sea. Entonces no esperes la bendición. Me quiero ir, pero quiero la bendición. La bendición ya la tenés del Padre. Vos fuiste bendecido con toda, dice Efesios, con toda bendición en lugares celestiales, con la abundancia de su sabiduría, de su riqueza, hermanos. ¿Por qué caminás como un esclavo? Muchos hijos del Eterno, con justificada razón, se enojan en contra del encierro, de la pandemia, de este confinamiento, y tienen razón, pero ¿aceptás todo lo mismo de tu líder en tu iglesia? Si no vas a la iglesia, te va a ir muy mal. No, mal me está yendo a mí que ya voy a tu congregación donde veo toda esa porquería. ¿Y por qué toqué este tema? ¿Por qué hablo este tema? Porque a mucha gente le pasa lo mismo, que los atan con sus palabras, los dejan mal, porque están pasando una mala situación y se fueron de tu congregación. Y vos le decís, y también nace, porque hace unos meses me entrevisté con una persona que la quería conocer, y mientras estamos hablando, me preguntan, ¿vos te estás congregando? Él se refería, yo entendí lo que decía físicamente. Y la verdad que mi mentor, mi pastor, el cual tengo de los 14, 15 años, es venezolano. Fui a Venezuela, yo estoy en Argentina, y ahora estoy viviendo en Miami. Y le digo, no, físicamente no, solamente estoy congregándome a través del Zoom, estoy sacando mi licenciatura, papá, le expliqué yo normal. De ahí cambió la conversación. Parece que hubiera sido el pecado de mi vida. Y ya cambió todo. Se retiró al baño, vuelve y me dice, bueno, yo te digo que vos vivís como vivís porque no te congregás. Y no sé qué será para él vivir como vivo. Porque en ese momento cuando estábamos hablando, o en este momento yo estoy viviendo en la casa de mis padres, porque fui a evangelizar a San Juan y las cosas no salieron, porque no todo es victoria, y momentáneamente estoy en la casa de mis padres. Otra cosa no le conté. Y es más, creo que esto ni se lo conté. No lo voy a nombrar. Estoy muy tentado de decir el nombre y el apellido. No, es un chiste. No voy a decir la zona. No voy a decir qué zona oeste. A ver, lo que quiero decir, no es que yo tengo bronca de ira con esta persona, no. Pasa que me dejó pensando y yo digo, si esta persona
reacciona así, piensa así, siendo líder, siendo ministro, ministra, ¿a cuántas personas más pueden dañar con eso? Y lo he escuchado en multitudes de personas que les dicen eso y los hacen sentir mal. A una congregación que ellos te dicen a vos que si no vas a congregarte, ya sea en la iglesia de ellos o en cualquier iglesia, si no vas te va a ir mal. Pero a veces te hablan a veces, que no, este no fue el caso mío, pero es un caso general para muchos, que si no venís a mi iglesia, ¿pero a qué iglesia voy a ir? ¿A la misma que vos no tenés ganas de ir como líder, como pastor? ¿A la misma que vos tuviste que poner gente porque estás podrido de la gente, porque te cansa la gente? Y no digo que no sea verdad, la gente obviamente te cansa si no tenés un orden, pero esa misma gente que vos solamente querés ir, ministrar, predicar, porque ahora sos apóstol, o lo que es peor, sos ahora querubín guardián del reino, más que apóstol. Entonces la gente te tiene que ver rápido y de pasadita te puede sacar una foto, porque vos ya no hablas con la gente, porque ahora vos sos apóstol o apostola, algunos le llaman así. Uno va donde es celebrado, no donde es tolerado. Uno va donde es celebrado, uno no va donde es tolerado. Entonces hay mucha hipocresía en esa frase: si no vas a la iglesia las cosas te van a ir mal, o te van a seguir yendo así mal y no vas a repuntar cabeza. Eso es una mentira, porque a mí me dan ganas de ir a un lugar donde yo vea el fluir del Espíritu Santo. Y no solo eso, porque eso es un don, y los dones se manifiestan a través de la gente, y la obra la termina haciendo el Señor, sino donde yo pueda ver en el líder, en mis hermanos, el carácter de Yeshua, el carácter de Cristo formado. Y eso, ¿sabe lo que falta? Los frutos del Espíritu en acción. Olvídate, hermano. Olvídate. Por otro lado, ¿qué es congregarse? Bueno, para mucha gente congregarse es que vos tengas un edificio grande, con unos telones, con luces de colores, con parlantes, que el que cante, cante, que el que toque la música toque. Bueno, entonces eso es congregarse. Eso es cuando 2 o 3 se unan en mi nombre, lo que dijo Yeshua, está a kilómetros de él. ¿Por qué? Porque te acostumbraron a eso. Y comen eso y consumieron eso. Entonces el domingo, hay gente que el domingo no fue a la iglesia. Digo el domingo porque lo copiamos de la iglesia católica. Es exactamente lo mismo. No fue a la iglesia y se siente mal y empieza: por mi culpa, mirá, se me rompió la heladera, se me acaba de reventar un foquito, mirá, ahora empezaron a salir cucarachas en la casa, eso es porque yo no fui a la iglesia. Y salta otro que es más religioso, que es fanático del pastor, porque hay cada alcahuete acá, cada alcahuete, cada chupa media. ¿Entendés? Que se viste hermana, eso que me estás contando por teléfono es porque no fuiste a la iglesia. Y la persona que está se pone en duda, y está el marido que la tiene más clara, que quizás no se congrega, pero la tiene más clara que ella, que el marido dice: no, porque no fuiste a la iglesia. A ver, mi amor, eso se rompió porque se rompió, porque lo tenemos hace 8 años, porque hace 20 años que me decís que lo arregle. Yo no lo arreglé y se terminó de romper. Pierden hasta la lógica. Los tienen atados con vendas mágicas, con oraciones blancas, líderes que oran en contra de los mismos líderes o de la congregación. La gente no cree en eso. Claro, va a tener poder en gente como esta, que siga la manada, que sea ovejita. Ahora, en aquellos que están despiertos en el Espíritu, que dominan las Escrituras, ninguna oración blanca, ni negra, ni de ninguna brujería, ni de ningún color los va a poder. No los puede, no los va a poder. Escúchame, si la Biblia dice: cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo allí estaré, o todo lo que pidan en mi nombre, yo los daré, me junto con 2 o 3. En una casa, debajo de una mata, debajo de un árbol, en un edificio, en un shopping, en una plaza. Estamos compartiendo la palabra, compartimos unos mates que se vienen en septiembre, los días lindos. No, para muchos no es congregarse. Y muchos pastores, ahora sí le va. Esto les sirve para dejar de luchar con un alquiler que les complica la vida, con un alquiler de un templo, un edificio que no pueden llegar a fin de mes y que todo cuesta arriba. Vamos a pasar por esas situaciones, por supuesto. Que va a ser la voluntad de Dios que sigamos teniendo ese templo a pesar de que nos cueste. En muchos casos sí, en otros no, porque el Padre no lo llamó a tener un edificio. ¿Y eso quiere decir que no tenga el ministerio? No, tiene el ministerio. El ministerio es una cosa, edificio es otra, templo es otra.
Pero hay mucha gente, como yo digo, los famosos invisibles para algunos, no para Dios, que no tienen templo y ministran multitudes, o ministran 4 o 5, o ministran 2, o como sea, y los dones son increíbles. Y los frutos del Espíritu en mucha gente, wow, a mí me desasna el fruto del Espíritu. Palabra de discernimiento de espíritu, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, dones sobrenaturales. Claro que hay que valorarlos, pero eso no te tiene que volar la cabeza, sino cómo vive, cómo trata a su mujer. Es una persona íntegra, tiene cordura, lo que dice lo vive. Y no te estoy hablando de que tenga que vivir todo lo que predica, porque yo he predicado que Jesús camina sobre las aguas y yo nunca caminé sobre las aguas, al menos por ahora. Va a tener que ser unas aguas con bastante ladrillos abajo porque creo que me voy a hundir por el peso que tengo. ¿Se entiende? Entonces vos, que sos líder, no te ofendas por lo que estoy diciendo. 99% del mensaje bueno, me ha pasado. Uno malo. ¿Cómo juzga la gente? El mensaje no sirve. Porque quizás me excedí, porque quizás me pasé, porque quizás utilicé un término, una expresión o un gesto que no correspondía. Pero bueno, así juzga la gente las cosas. ¿Qué es congregarse para vos? Estudiar la palabra, orar con hermanos, eso es congregarse. ¿Dónde? Es indistinto. Yo he ido a casas que no eran humildes, eran pobres, porque tenemos mal definido el concepto de pobreza y de humildad. Humildad tiene que ver con una expresión, con una actitud, no una expresión del corazón. No he conocido gente de mucho dinero. Me salió bien sanjuanino, muy mucho. Mando un saludo a la gente de San Juan, que los quiero muchísimo. De mucho dinero, como dicen ellos, y muy humildes. Y he encontrado gente pero mucho, con mucha pobreza, y son unos pedantes y unos orgullosos tremendos, y así viceversa. Entonces, lo que quiero decir, he ido a casas pobres, con gente pobre, sin nada de dinero, y el reino se manifestó igual. Y hemos orado y hemos sido 12, 15 personas. En Ituzaingó, en Zona Oeste, en San Juan. He ido a casas muy pobres y la gloria de Dios se manifestó igual. Y hay gente que hace reuniones en esas casas y la gloria de Dios se manifiesta igual. Claro, como la gloria de Dios se manifiesta a todo nivel, muchos salen de la pobreza por causa de la gloria de Dios, porque el Padre los empieza a prosperar y se terminan porque ya tienen mucho tiempo que no tenían trabajo, el Padre los bendice, les da un trabajo y dejan de congregarse. Mi hermano, tenemos que verlo todo lineal. Personas que conozcan al Señor, personas, hay que tener respeto, constantemente respeto, y dejar de manipular con esas frases. Porque vos que le decís a tus miembros o a la gente, si vos seguís sin congregarte, te va a ir mal en peor. ¿Y qué pasa cuando vos sos el pastor y las cosas te van mal? Vos sos el pastor de esa congregación en la cual invitas a la gente. Cuando las cosas momentáneamente o temporalmente te van mal, ¿te fueron mal porque no te congregás? ¿Aún vos predicando? Entonces deja de mentir, deja de ser tan intimidador, deja de ser tan brujo. Porque el que manipula, intimida y explota sin necesidad de invocar espíritus, bíblicamente está manejando y trabajando con brujería. Los tienen hipnotizados, los tienen manipulados. Quiero que ores porque necesito el auto y quiero que Dios me bendiga. Te puedo pedir oración, y se lo están diciendo a un miembro que es dueño de una concesionaria de autos. Es mentira. Salí de esas perpetuas donde te ponen esos chalecos de fuerza que parece que estás en un loquero, en un manicomio. Salí de ahí. Con esa guitarrita durante años, y los tienen ahí manipulados, y los tienen ahí doblados, no ante imágenes, están peor que la Iglesia Católica, los tienen adorado ante ellos. Los hace postrarse espiritualmente, psicológicamente, utilizando herramientas psicológicas de brujería, de manipulación, de intimidación, y los tienen ahí arrodillados. Es hora de que se rompa toda esa maldición. Y los tienen ahí con esa guitarra, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. Y los tienen en esas cosas que vos decís,
Dios mío, si el Señor no pasó para ellos, ustedes también mal. Como ladrón en la noche, como así será, porque así lo dice la Biblia. Va a haber gente que se los va a sacar. Quiero decirles que va a haber gente que se los va a sacar. No porque se los quiera sacar, no porque sean manipuladores como ustedes a esa gente, sino que van a haber libertadores. Van a haber muchos Juan Pablo II. No, mentira, no es Juan Pablo II. Va a haber muchos Rab Shaul, muchos San Pablo, muchos Pablos, que van a haber varios Juanes el Bautista, van a haber muchos Pedro, van a haber muchos que se los van a sacar. Porque van a estar llenos de la palabra y cuando escuchen algo de la palabra, sin querer sacar gente, te los van a sacar y vos fumátela. Porque la Escritura es la misma que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la verdad de su palabra en todas las áreas. Entonces los tuviste mucho tiempo haciéndoles gastar dinero y entregando su vida en un servicio para servirte a vos y no para servir al Dios creador del cielo y de la tierra, no para servir al creador del oro y de la plata, sino a uno que se puso para manipularlos. Y yo quiero terminar esto con una oración de libertad. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, yo pongo cada uno de los que están viendo el programa, Señor, en tus manos. Y mucha gente que les ha tocado esta palabra y esta reflexión y esta charla, yo te pido que le des la convicción para que tomen las decisiones guiadas por tu Espíritu Santo correctas, para que salgan de toda hechicería, de toda brujería, de toda secta donde están disfrazadas de iglesia evangélica o disfrazadas de algo cristiano, Señor. Te pido que si esto les sirvió de confirmación a muchos, pues que actúen conforme a tu palabra, no a mis palabras, sino a tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua, yo declaro libertad, declaro fortaleza, declaro poder, dominio, señorío sobre cada uno de los que están viendo este programa, ya sea en vivo o grabado o en la repetición. En el nombre poderoso de Yeshua yo declaro libertad. Se rompe toda atadura almática, se rompe toda vendas mágicas, se rompe toda atadura y ligadura psicológica en el nombre poderoso de Yeshua. Y declaro que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, los liberta. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y bendigo a aquellos que no son conocidos y que llevan tu palabra. Bendigo a aquellas mujeres esforzadas y valientes. Bendigo a los adolescentes que están comenzando en el ministerio, que comiencen con la verdad, que perduren en la verdad y que terminen con la verdad para tener gran recompensa en el tribunal de Cristo. Los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Les recordamos que nuestro canal de YouTube se llama Dabar Coaching. Ahí tenés muchos mensajes gratis. Te pido que lo compartas, que te suscribas, que toques la campanita. Nos ayudas a posicionarnos en las redes. Vamos a estar en otras redes, o estamos ya en otras redes sociales. Buscanos también con el mismo nombre, Dabar Coaching. Nuestro número de teléfono es para los que están en otro país, más 54 11 20 20 4747. Y aquellas personas que están dentro de Argentina es 11 20 20 4747. Desde ya, muchísimas gracias y estoy para servirles en lo que necesiten. Bendiciones.